Universidad Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes. Video La educabilidad. Elaborado por Gladys Omaira Guzmán Bustamante, doctorado en Ciencias de la Educación para el curso Enfoques Filosóficos de la Educación. En este video podrás conocer el concepto de educabilidad, además porque el hombre es un ser educable y algunos limitantes de la educabilidad. De acuerdo con la filosofía de la educación, la educabilidad es la posibilidad de transformación. Para Herbart, el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno. La educabilidad de la voluntad para la moralidad solo la reconocemos en los hombres. Este es el planteamiento que nos hace Herbart. Mientras que para Flittner, en la educabilidad radica la posibilidad que tiene el hombre de formarse. El hombre al existir se encuentra con la tarea fundamental de hacerse. Otro teórico que podemos citar en este tema es a Fermoso, quien ve en la educabilidad la posibilidad y una categoría humana. La posibilidad porque significa la viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible, y categoría humana por cuanto se predica del hombre esta cualidad. Además, Fermoso también considera que la educabilidad es individual y no puede separarse del contexto histórico, el tiempo, el espacio. Todos estos aspectos, incluso la cultura, influyen en la educabilidad. ¿Por qué el hombre es educable? El ser humano es educable gracias a la capacidad que tiene para comunicarse. Esta comunicación la puede hacer desde el ámbito del saber y desde el ámbito de las relaciones personales. Dicha comunicación le permite la apertura hacia los demás y a su vez las relaciones humanas, que garantizan su autoperfeccionamiento y autorrealización. Es importante tener en cuenta que sin apertura hacia los demás no hay educabilidad. Los límites de la educabilidad. La mismidad humana radica en la capacidad para reflexionar sobre las fronteras y en consecuencia asumirlas y desarrollarlas. García Carrasco plantea que los determinantes de la naturaleza humana son sus límites fronterizos, el biopsíquico, el social y el espiritual, con sus genuinas traducciones en el mundo de la cultura, que por separado, pero sobre todo a través de actuaciones conjuntas e interrelacionadas, definen el espacio de la educabilidad. Además, la limitación del ser humano es ostensible y múltiple. Las limitaciones existenciales condicionan a la educabilidad de un ser, que no puede soñar utópicamente con capacidades ilimitadas. El hombre ni es plenitud de ser, ni plenitud de perfección o perfectibilidad. La limitación mayor de la educabilidad es la corporeidad, porque ella circunscribe y fija contornos al espíritu, que de su yo dice horizonte, proyección, apertura, anhelo, ambición y creatividad. El espíritu no es todo el hombre, y la totalidad humana está impregnada de todo lo bueno y perfecto, y de todo lo imperfecto y defectuoso. La corporeidad frena los impulsos hacia lo infinito, sentidos por el espíritu. Si la espiritualidad es la base de la educabilidad, la corporeidad es la base de sus limitaciones. Algunas perspectivas de análisis de los límites de la educabilidad son el pesimismo pedagógico, el optimismo pedagógico y el optimismo moderado. Iniciemos con el pesimismo pedagógico. Lombroso afirma que en la construcción congénita del individuo se halla ya inserta toda su evolución personal, lo que significa que algunas personas tendrían predisposición biológica a la delincuencia y otros podrían ser héroes natos. Para el filósofo Schopenhauer, el carácter benévolo o maligno de las personas es algo innato en ellos e inmutable, constituyendo esto un fatalismo caracteriológico que hace inútil todo intento educativo. Consideran el trabajo pedagógico como un engaño piadoso. Lo que es pedagógicamente inducido o culturalmente fomentado no queda incorporado en la especie. Según esto, los procesos educativos pueden ser considerados como conformantes, porque nada adquirido se transmite ni se inscribe en la especie, porque todo esto es superficial. Así,
Entonces, el pesimismo pedagógico afirma que la educabilidad es prácticamente nula. Nada o poco puede modificar el educador, porque todo depende del código genético. Continuamos con el optimismo pedagógico. Para Quintana, la formación de la personalidad fundamentalmente está intervenida por factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. En este concepto tenemos dos vertientes, la sociológica y la psicológica. La sociológica afirma que la educación es el instrumento moldeador, atribuyéndosele un poder configurador absoluto. Además, el marxismo ve en el hombre un simple producto de las relaciones sociales y de la situación histórica concreta que le ha tocado vivir. Durkheim y Nartov afirmaron que si bien la naturaleza nos hace individuos, solo la sociedad nos hace personas, porque de esta recibe el individuo todo lo que constituye su mundo espiritual superior: lenguaje, sentimientos, cultura, religión, arte. De acuerdo con la corriente psicológica, los seres humanos son producto del ambiente. Contrario a lo que pensaba Lambros, Gabriel Tarde considera que el delincuente es resultado del ambiente en el que vive. Para Watson, la naturaleza humana está relativamente abierta, esto es, sin contenido antes de ser condicionada por el ambiente. Y finalmente, Lavrov afirma que todas las personas son iguales al nacer, de modo que las aptitudes humanas son exclusivamente fruto de la experiencia y por tanto de la educación. Finalmente tenemos el optimismo moderado, corriente que es sorda al genetismo y al ambientalismo, pues considera que la intervención educativa es oportuna y necesaria, porque es posible influir en la herencia que jamás explicará en solitario al ser humano. Además, Castillejo considera que la vinculación de la dimensión genética y la ambiental son fundamentales. Lo plantea de la siguiente manera: la educabilidad solo puede entenderse y contemplarse vinculando la dimensión genética con la dimensión ambiental. Características de la educabilidad. Es personal. Quiere decir que es individual. Tiene que ver con la personalidad del ser humano. Además, que es un derecho fundamental. Es intencional. Un deber ser. Dinámica, porque el medio influye en el individuo. Además, es necesaria, porque permite la autorrealización, la personalización y la socialización. La espiritualidad del ser humano. La educabilidad es una categoría general del espíritu. Incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación, por cuanto solo es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. Esto según San Cristóbal. Max Scheler asigna al espíritu las siguientes cualidades: libertad o autonomía existencial frente a la presión del orgánico, apertura al mundo que lo rodea y objetividad o posibilidad de ser determinador por la manera de ser de los objetos mismos. El ser del hombre no está dado, sino que se realiza. El hombre no es naturaleza pura, ni tampoco espíritu puro, sino que participa de ambos modos de ser. La teoría espiritualista asigna 3 características a la educabilidad, según San Cristóbal: la personal, porque se da en la persona como espíritu encarnado y libre; relacional, porque necesitamos la relación del espíritu con las cosas; y activa, por la operatividad que posibilita. Las teorías personalistas afirman que la educabilidad surge en la unidad sustantiva del hombre como persona, de ahí que solo tenga sentido una educación orientada hacia la totalidad del ser humano. Esto es planteado por Max Scheler. Para concluir, podemos decir que la educabilidad es transformación del ser humano en cuanto a su ser social y espiritual. La educación es necesaria porque permite la transformación, además puede influir en la herencia que no puede caracterizar por sí sola al ser humano. El hombre es un ser social, lo que permite que las relaciones sociales y el ambiente en el que se desarrolle influya en su educabilidad, sin olvidar que los aspectos genéticos importan porque el hombre es un ser integral. Como educadores debemos tener claras estas reflexiones en torno a la educabilidad y comprender que el ser humano es un individuo integral
que se ve afectado por situaciones del ambiente, pero también por aspectos genéticos. Solo entendiendo esto, llevaremos a cabo un adecuado proceso educativo.